Muy buenas noches, chicos. Vamos a empezar esta primera sesión del día en cuanto a la asignatura de crisis financiera. Vamos a, esperemos en este caso que se conecten un poquito de más compañeros. Buenas noches, Viviana. Buenas noches, profe. A ver si no les afecta tanto esa cuestión de lo del cambio de horario, más que nada. Obviamente allá en la frontera, pues están una hora, en este caso, adelantados a comparación del interior, y pues obviamente se respeta la cuestión del horario horario central de la Ciudad de México. Entonces sí es, obviamente es una hora adelantados. Así vamos a terminar este cuatrimestre porque en el interior no se cambia hasta después de 15 días. Entonces la próxima semana igualmente estaremos conectándonos bajo las mismas, pues obviamente, determinaciones. Así vamos a seguir un poquito desfasados en ese aspecto. Ya así vamos a dar por terminado también el cuatrimestre porque no nos alcanzamos a regularizar en ese aspecto, a ponernos en igualdad de circunstancias en cuestión del horario más que nada. No sé los demás si se vayan a conectar o no sé cuál será la situación. Más que nada, pues la cuestión del horario en frontera es donde más tenemos discrepancia en esa cuestión. Ok, les voy a compartir pantalla. Estábamos comentando, pues obviamente, de la cuestión de las crisis financieras, pues obviamente lo que ha ocasionado las crisis, algunos objetivos, obviamente, o cuestiones importantes dentro de esas mismas crisis financieras. Comentamos obviamente las crisis del 2007, 2008 también, y obviamente a qué se refiere toda esta cuestión, qué es lo que afecta, alguna cuestión de los productos, cuál es el impacto, obviamente, de cada una de las crisis. Y habíamos comentado la de 2007 o 2008, que fue la crisis que se caracterizó por la falta pues, de una buena administración en cuestión. Se dio esta más que nada en la cuestión de Estados Unidos, cuando obviamente se tenía o más que nada se contemplaba, había una burbuja inmobiliaria de la crisis en ese entonces también. Aparte de Estados Unidos, en Europa tuvo un impacto muy fuerte porque pues obviamente se perdió muchas personas perdieron sus casas, sus viviendas, y obviamente repercutió en algunos países más que en otros. Les decía, en Estados Unidos fue eh, muy redituante esta cuestión porque sí hubo muchas afectaciones, y pues obviamente en nuestro país vecino también padecimos en esa cuestión. Obviamente México también padeció de esa cuestión. Se perdió, obviamente hubo tasas de desempleo, la cuestión del poder adquisitivo disminuyó, obviamente muchas personas se quedaron, como les comentaba, sin casas, y hubo, a raíz de esa cuestión, pues hubo varias manifestaciones sociales, porque más que nada, pues echaba la culpa en determinado momento al gobierno por estar liberando créditos o hipotecas sin tener una base sólida financieramente hablando, en lo que pudieran respaldar en determinado momento las deudas o la deuda o deudas que tenían en cuestión de inmuebles, de bien inmuebles. Entonces, eso fue lo que ocasionó toda esta cuestión. Obviamente había o existía una banca internacional, caja de ahorros, y obviamente esa misma caja de ahorros en su debido momento, pues obviamente eh, los ahorros se deslindan directamente a la cuestión de empresas, administraciones públicas y también a las familias. Entonces, eso es lo que consiste más que nada en la cuestión de préstamos. Así es como funciona esa cuestión. O sea, existe una banca, un poder adquisitivo que en determinado momento se somete o algo en cajas de ahorros,
y a su vez, pues eso mismo sirve en determinado momento para la cuestión de las empresas, de las administraciones públicas y de las familias. Nos dice en cuestión, origen fue la deuda. Obviamente, ¿qué causó toda esta cuestión? Pues fue el crecimiento y ¿qué efecto? Pues obviamente creación de riqueza. Obviamente creación de riqueza a algunos, no a todos, no se generalizó esa cuestión. ¿Por qué? Porque pues obviamente los que necesitaban financiamiento necesitaban poder, en este caso, liquidez económicamente hablando, obviamente pues ellos, les decía, hipotecaban una o dos hasta tres veces su casa, entonces no podía suceder porque en determinado momento, eh, por la mismo que estaba ocasionando en el mercado internacional esta cuestión, muchos se quedaron sin trabajo, el dinero empezó obviamente a disminuir su fluidez y ¿qué es lo que pasa? Que no tengan cómo pagar, entonces esto afectó, creció la deuda, obviamente a raíz de esa misma deuda creció y obviamente como pasa en las crisis económicas y como ha pasado normalmente, pues simplemente eh, creó riquezas se creó riquezas o se beneficiaron alguna minoría. Igual con la cuestión de las guerras, solo se enriquecen minorías y son los que siguen y siguen controlando pues las finanzas más que nada dentro de este mundo globalizado y por obvias razones pues tenemos que estar obviamente las demás personas que no están involucradas directamente, pues pagan las consecuencias de los mismos actos también. Entonces, pues la crisis, pues obviamente es un monstruo que en determinado momento va comiendo, ocasionado obviamente por lagunas en muchas de las cuestiones, en tanto en política económica como en economía política, en determinadas normas que por tratar de regular ciertas cuestiones financieras destapan otras cuestiones y eso es lo que termina afectando. Entonces, se va alimentando de las mismas acciones que en determinado momento los gobiernos o la economía interna de un país está dejando de hacer o quiere acrecentar. Entonces es una mancha, como lo representa la imagen, es una mancha que va creciendo hasta el punto que termina por sacudir a un mercado. Y en general, mercado bursátil, mercado inmobiliario, mercado bancario, mercado mercantil, etcétera, etcétera, pero termina absorbiendo esa cuestión y obviamente la economía paga los platos rotos porque en su momento no contemplaron, no proyectaron esa redituabilidad y obviamente pues tiene consecuencias todos los actos que debieron de haber estado, que no realizaron y que en su momento deberían de haber estado realizando. ¿Cuál es la situación actual que vivimos? Obviamente, eh, una crisis financiera sí lo hay, o una gran recesión. Del año 2008 al 2014 se sigue viviendo esta cuestión. Es originada por toda la cuestión o toda eh, pues lo que padece económicamente hablando el país, Estados Unidos. No se ha podido recuperar realmente. Estados Unidos juega un papel primordial como ex potencia económica. Anteriormente era la número uno, hoy es la número dos. Sabemos que de antemano, pues su poderío ya lo deslindó a China en este caso. Ya China es la economía, la potencia económica, financiera, comercial número uno a nivel mundial. Y Estados Unidos no se ha recuperado de esa cuestión. Lo vemos desde, obviamente desde antes todavía de Barack Obama, luego con Clinton, y hoy en día pues tenemos un Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, pues a ver cómo va evolucionando en esa cuestión. Entonces, es ocasionado, Estados Unidos cumple un papel primordial de todos modos en la economía mundial y pues en determinadas situaciones eso afecta, presta dinero a otros países, eh, vende mercancías también a otros países y obviamente pues es una cadenita. Si la persona que vende a otros países cae en determinado momento en una crisis, pues obviamente va a afectar a sus consumidores, a los que les compran. También pues el dólar
disminuyen precios, en este caso a economías latinoamericanas, sino economías mundiales, economías europeas, grandes economías asiáticas, Japón, China, obviamente pues, cuestiones europeas, Rusia, Francia, Alemania, Reino Unido hoy en día. Entonces sí se padece esa cuestión a nivel mundial. El dólar obviamente baja su poder adquisitivo, no se produce lo mismo porque falta liquidez también. Hay ciudades en Estados Unidos y no es de la pandemia, no es a raíz de la pandemia. La pandemia sería, si se le quiere echar la culpa, pues simplemente es un chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque esto ya se venía padeciendo desde mucho antes de la pandemia. La pandemia, si lo podemos ver desde el punto de vista, desde un punto de vista, pues es la estocada final a lo que ya se venía padeciendo, más que nada. Entonces, obviamente, es lo que se ha sembrado, es lo que se ha cosechado. Eh, hay empresas multinacionales que han tenido que cerrar, franquicias han tenido que cerrar en diversas partes del mundo, en Estados Unidos. Antes, pues ya ven que la comida rápida, el fast food, es muy comercializado en Estados Unidos y obviamente exporta franquicias en relación a esa cuestión, pues han tenido que cerrar. Eh, Empresas de las franquicias de McDonald's, Burger King, Carl Jr., Domino's, Papa John's, etcétera, etcétera, muchas, Pizza Hut, muchas de las cuestiones de comida rápida pues, han tenido que cerrar porque realmente la pandemia sí ha pegado en esa cuestión, más porque pues, obviamente, les decía, es una, obviamente, es la cereza del pastel, pero pues obviamente el pastel, si lo queremos ver de forma coloquial, perdón, ya estaba horneado, ya se estaba padeciendo de esa cuestión. Entonces, es la estocada final. Entonces, pues repercute a nivel mundial en esa cuestión. Hay ciudades, por ejemplo, y no de ahorita, con anterioridad, por ejemplo, Detroit, si ustedes pueden checar en internet, buscan obviamente la ciudad de Detroit, que antes era pues de las grandes ciudades industrializadas, en cuestión se dedicaban mucho a la fabricación de automóviles, Ford estaba ahí también. Entonces, obviamente las empresas tienen que ir pues buscando otros horizontes y en determinado momento, pues como si no hay empresas, no hay trabajo, no hay industria, pues va disminuyendo toda esa cuestión, va mermando a la misma población y hoy en día hagan de cuenta que Detroit pues, poco a poco se ha convertido en una ciudad fantasma. No hay reciprocidad, no hay movimiento, la gente migra donde realmente sí haya economía, obviamente sí haya trabajos para seguir subsistiendo y Detroit se ha quedado olvidada. Son pocos los que no se han movido de ahí, pero hacer una metrópoli industrial en cuestión del país de Estados Unidos, hoy en día realmente está abandonado todo eso. Pues. Entonces, obviamente consecuencias pues, de las crisis que se han venido presentando, el no cuidar, no salvaguardar la economía de las empresas nacionales, las empresas locales, que en determinado momento pues ellos van y buscan generar riqueza, generar empleos, generar plusvalía. Entonces, si no se cuida esa cuestión, pues obviamente terminan padeciendo las ciudades y es sorprendente porque pues, ciudades grandes están quedando en el olvido. Entonces sí pasa, digo, ustedes lo pueden corroborar lo que les digo y obviamente pues hay videos en YouTube, hay información en internet donde se constata obviamente todo lo que les estoy comentando. Obviamente para toda esa cuestión o para toda crisis, pues, obviamente se ven antecedentes, se ven aumentos de precios, obviamente aumenta y son consecuencias o causantes de algo, pues aumento y en cuestiones aumentan las cosas, aumentan los precios a causa de la desregularización económica,
existen precios altos, aumenta la inflación, perdón, aumenta la inflación y existe sobrevaloración. ¿A qué nos referimos con esta cuestión? Que como no hay entrada de dinero, no hay fluidez de efectivo, se incrementa obviamente los precios de los productos hasta el grado de que obviamente los consumidores, si no hay trabajo, si en determinado momento siguen aumentando los precios, pues obviamente esta cuestión llega a un momento que no se pueden adquirir. Entonces cuando aumenta la inflación, existe un déficit en lugar de existir un superávit. Es cuando el poder adquisitivo disminuye porque los precios de la canasta básica están aumentando. Entonces, por eso se genera la inflación. La inflación es de que en determinado momento los precios de la canasta básica de los productos, pues podemos considerar básicos, huevo, leche, pan, tortillas, azúcar, frijol, arroz, esas cuestiones, alimentos, comida muy esencial, están por encima de lo que en determinado momento un ciudadano promedio, el PIB, que se le conoce, Producto Interno Bruto, está la inflación está por encima del PIB también. Entonces, la inflación siempre va a tender a subir en este caso. Por eso es la cuestión del diagramita. Le pregunta, sube la inflación a un elevador, le pregunta a la persona que está encargada del elevador, sube, pues no subo, perdón, baja, perdón. No, le dice, sí, subo. La inflación siempre tiende a subir. Sube, 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 hasta que llega un punto que pues, la ciudadanía o la población no puede pagar esa cuestión. Y obviamente esos son antecedentes que se va a venir una crisis financiera pues muy insolventosa en ese sentido. Obviamente, toda esta cuestión va acompañada de una peor salud, también la cuestión de que aumenta el suicidio obviamente por la cuestión del desempleo, porque pues obviamente como no pueden costear y no pueden cubrir las necesidades básicas, pues hay gente que realmente busca la salida fácil, si lo vemos desde esa perspectiva. Hay personas que en determinado momento ocupan puestos, grandes puestos, grandes perfiles en empresas y por X o Y situación la empresa quiebra o está en caída, se han suicidado, se avientan de las oficinas. Hay varios, obviamente, noticias que reditúan en esa cuestión. Eh, Se dan un tiro, se pegan un tiro en la sien, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos también en Japón, pasa lo mismo en esa cuestión. A raíz de las crisis, pues obviamente ha habido muchas muertes por suicidio, porque pues no aguantan esa cuestión cuando tenían un nivel de vida eh, desahogado, un nivel de vida moderado, acomodado, y además de repente, de buenas a primeras, hay gente que pierde todo. Eh, entonces, hay que tomar en cuenta todas esas cuestiones, hay que tomar en determinado momento factores o puntos primordiales que van indicando poco a poco cómo se va generando esa cuestión de una crisis financiera en determinado momento. Dice que las crisis se pueden evitar rechazando las políticas que propician la caída del sistema de prevención social. Entonces, obviamente, sabemos que las economías, lo vivimos cuando el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, las economías anteriormente se basaban en lo que tuvieran, en la base que tuvieran económicamente hablando, financieramente hablando, en la base monetaria que tuvieran nuestro país, las reservas que se le denomina, eh, reservas en dinero, reservas en oro, en plata, en minerales, piedras preciosas, etcétera. Era lo que daba valor en determinado momento a una economía, a una divisa, por ejemplo, al peso. Pues, ¿qué es lo que pasa? Si Carlos Salinas de Gortari armó algunas tetras en cuestión de eh, redes y movimientos turbio. El chiste es de que cuando salió se llevó más de la mitad
del ahorro del país, de esa base, obviamente que le da fuerza al peso. Pues si se lleva más de la mitad, pues obviamente por eso pagamos las consecuencias en determinado momento, por eso tuvimos la devaluación del peso frente al dólar. Anteriormente, pues un dólar valía 3 pesos mexicanos y de ahí, obviamente, pues se desprendió, fue subiendo 6 pesos, 9 pesos, 12 pesos, 15 pesos, hasta llegar a actual casi 20 pesos. Y pues obviamente pues afecta a la economía, porque si tenemos un producto que vamos a vender, lo vendemos en una economía mundial, globalizada, y se tiene que cubrir el costo de ese producto, y por ende motivo las proyecciones en determinado momento pues ya no van a ser redituales. Entonces, obviamente, si tenemos, por ejemplo, el desfalco, lo del FOBAPROA, no recuerdo si lo comentamos anteriormente, pues obviamente pues era cuestión de prevención, y en determinado momento si se utiliza para fines, para beneficiarse a algunos pocos, pues ¿qué es lo que pasa? Pues pasó. Lo que tuvo que pasar en México al salir Salinas de Gortari, pues obviamente devalúa, se lleva más de la mitad de los ahorros que teníamos aquí en México. Entonces no hay con qué en determinado momento enfrentar la cuestión de, eh, pues más que nada las pensiones, cuestiones de salud, etcétera, etcétera. Pues tuvo que entrar el gobierno nuevamente a subsidiar a instituciones financieras, bancarias, en este caso las finanzas en México, las tuvo que solventar el gobierno como tal, para que en determinado momento no siguiera padeciendo México, pues obviamente todo ese, el desfalco que se realizó, se viene realizando honestamente. Entonces, hay puntos que sí engloban, que sí nos podemos detectar en su debido momento que que estamos viviendo, o que en este caso estamos por acrecentar una crisis económica. Ok, chicos, no sé si hasta aquí tengan algún comentario, alguna duda, algo que quieran aportar más al tema, algo, una experiencia que ustedes hayan vivido en esa cuestión. ¿Dudas, comentarios? No, profe, todo bien. Buenas noches, ya estoy de regreso. Buenas noches, Simón. Hemos tenido trabajo para todo el año. ¿En serio? Sí, pues ahorita tuvimos el tiempo de la vacunación que Ok. fue aquí Ajá, sí. y estuvimos saturadísimos y luego me cayeron las auditorías de México Ok. que me traían viendo colores. Pues sí, 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 no, sí, eso es, y más, pues porque pues, obviamente unos van de entradas, van a empezar a entrar, otros van a empezar a salir, y pues obviamente se tienen que equilibrar esas cuestiones también. O cuadramos, dicen los contadores. Así es. No hay más, hay que seguirle adelante. Sí, de lo que tú comentabas ahorita de Carlos Salinas de Gortari fue ahí el detalle del Fobaproa, ¿no? Así es correcto, sí. Él acuñó una frase, él acuñó una frase, Carlos Salinas, usted, que decía que él atribuía la crisis a Cedillo y no a él por sus No, no es malas cierto. decisiones. No es mentira, total y burda mentira. Se le conoce como el error de diciembre. Así Él es se la, correcto. él se la quitó de encima eso. O sea, más bien él no quería hacerse responsable de sus malas decisiones en su gobierno. Él culpaba a Cedillo. Pues no malas decisiones, realmente no fueron malas decisiones, fueron decisiones muy inteligentes que lo benefició a él. Así es. Malas decisiones para el pueblo, lamentablemente, pero él se benefició de todos, de muchas cuestiones, hasta de las privatizaciones de las empresas gubernamentales en su momento. Así es. Ah, Sí, sí, fue muy, muy tremendo. Y luego él vendió a México una idea donde decía que íbamos a ser un país de primer mundo como en Estados Unidos. así es correcto. Sí, no, no, pues, realmente esa fue la cuestión. Lo planeó todo, o sea, él tenía ya mentalizado un plan bien elaborado. Es obviamente es una persona, una gente muy inteligente, porque sí lo planeó desde antes esa cuestión, supo mover sus piezas de ajedrez bien. Así es. Recuerden que quitó
tres ceros al peso, porque pues no es lo mismo que digan en determinado momento, te robé 10,000 pesos, te robé 10 pesos. Entonces, hasta esa cuestión lo supo manejar bien. O sea, si en determinado momento hubieran dicho, me robé 1,000,000 de pesos, no, no me robé 1,000,000 de pesos, me robé 1,000 pesos nada más. O sea, no es lo mismo desde la perspectiva psicológica. Hasta eso planeó muy perfectamente el señor. En ese tiempo estaba el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Él solicitó al Congreso que se le diera un préstamo a México de 20,000,000,000 de dólares para poder mitigar esa crisis. Sí, 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 no, sí No recuerdo. fue, fue de veras que se pasó de lista esta persona. Fue un desfalco tremendo, fue un desfalco tremendo y muchos estudiosos y analistas en esa cuestión eh, aplaudieron a Cedillo. Cedillo le denominan coloquialmente pues el tapón de Salinas, es lo que le denominan, pero hasta eso lo tenía planeado, no podía quedar Colosio, porque en determinado momento lo podía enjuiciar o podía dictaminar todo lo que hizo Salinas, por eso no podía quedar Colosio en su momento, por eso obviamente se puso a Cedillo, excelente economista, créanme, si no es en este caso, que actuó muy rápido, aunque Salinas diga que es culpa de Cedillo, no, ya sabía él que iba a pasar eso, ya lo tenían programado y le dijo, ¿sabes qué? Tienes que quedar tú, porque obviamente eres una persona capaz que en determinado momento, pues no va a llevar a México, obviamente, al fondo, porque con eso que hizo Salinas era para que México fuera, o sea, nos hubiéramos desfondado totalmente como país, por eso quedó Cedillo específicamente. Y él obviamente trabajó en relación a estabilizar la economía, obviamente, de México. Entonces Así es. empezamos poco a poco. Recuerden que anteriormente el dólar en denominación 3 pesos frente al peso mexicano valía 3 pesos, después 6 pesos, después 9 pesos y así, luego 12, 15 y hasta hoy que pues ya llegamos a 20 pesos. Pero sí, o sea, la realidad es esa, o sea, Cedillo hizo bien su trabajo. Para lo que lo pusieron, respondió el señor realmente, a eso tenía que estar Cedillo ahí, sentado, para obviamente tapar y minimizar toda la cuestión económica, todo el desfalco económico que había tenido Salinas de Gortari, y a eso se dedicó realmente. Así es. Fue cuando surgió el desfalco que de hecho en reservas internacionales causadas por la devaluación del peso No sé si mexicano. tengan algún otro comentario en relación a esta cuestión. Sí, pero Ok, también tenemos, por otra parte, tenemos el caso de Estados Unidos. Estados Unidos ha venido padeciendo algunas crisis, ojo con esa situación. Hay que voltear, yo siempre he sido de los que sostiene que hay que voltear a ver otros mercados internacionales. ¿Por qué? Porque en determinado momento, si tenemos nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, en determinado momento Estados Unidos ha venido padeciendo varias crisis económicas, no se ha restablecido, no se ha nivelado. Al contrario, ha ido disminuyendo esa cuestión. Ni Barack Obama pudo realizarlo, en este caso, ni Trump y Biden, y no se le ve tampoco por dónde vaya a actuar en ese sentido, en esa concordancia. Entonces, ojo con esa situación. A lo mejor podemos sacar ventaja porque si nosotros, como se está transgrediendo información que se quiere hacer una triple alianza entre China, Rusia y México, pues a lo mejor ese sería el camino, hablando económicamente. En esta cuestión, pues de Estados Unidos, nos dice que en su momento dio, en cuestión de crisis, de la última crisis que ha habido a nivel mundial, pues dio una solución, la cual fue rechazada profundamente. Dieron la solución de ejercer políticas monetarias y expandir las cuestiones fiscales y dijeron no, cada país se solventa obviamente con sus propias políticas porque si no obviamente es engrandecer y globalizar, terminar de globalizar, que un país dependa de otro económicamente hablando y las economías internas pues obviamente se van a ver afectadas. Entonces dependeríamos de lo que hiciera Estados Unidos, dependeríamos de lo que hiciera Canadá, de lo que haría en su determinado momento Reino Unido y así, o sea, sería una cadenita, un escalafones, obviamente que se iban a igualar.
si uno deja de funcionar, pues obviamente iba a tener un efecto dominó. Esa es la realidad. Por su parte, nos dice Paul Krugman y Robin Wells, en cuestión que los economistas estudian dicha crisis, obviamente que se debe de analizar, obviamente sacar las conclusiones pertinentes, los beneficios, lo que beneficia una crisis en su momento, porque sí beneficia, lo que llega a perjudicar también, y obviamente ver ventajas y desventajas en su momento. Dice que la prolongación de estas trae poco crecimiento. También existen crisis muy intensas, obviamente cuando la necesidad de déficit en cuestión de presupuestos, presupuestarios más que nada. Y la gran recesión del siglo XXI es lo que vivimos hoy en día, es el mal reparto de la riqueza. La riqueza sigue estando en pocas manos. A raíz de la Segunda Guerra Mundial también la riqueza quedó en pocas manos. Por eso se crearon los organismos, por eso nació la ONU, por eso se crearon suborganismos, el Banco Mundial, la cuestión del BIR y otros muchos organismos internacionales que obviamente pues tratan de regular toda esta interrelación entre las economías que en su debido momento pueden llegar a afectar o no, obviamente a cada uno de los países, pero está mal repartida la riqueza a nivel mundial. Son muy pocos los que controlan la riqueza mundial, igual como país, igual como empresarios. Es lo que pasa en México también. Son muy pocos. Los más ricos se hacen más ricos, los más pobres se hacen más pobres, lamentablemente hablando. Y el gobierno en su momento está de parte, pues obviamente, de los demás ricos. Lo que pasó con Salinas de Gortari, pues los ricos se hicieron más ricos, porque eso es lo que se tenía pactado. Y eso es lo que ha venido sucediendo. En lugar de tener, por dar un ejemplo X, 30 ricos, tenemos después sexenio contra sexenio, ya no son 30, ya son 20 ricos. Y así sucesivamente, en lugar de tener 20 ricos, tenemos 10 ricos y se va reduciendo y se va reduciendo porque obviamente todos quieren una rebanada del pastel, en este caso, más grande, no simplemente nada más repartirse el pastel equitativamente. Todo lo que buscan es una rebanada del pastel más grande. Dicen un refrán, entre menos burros, más solotes. Entonces, esa es la cuestión. O sea, entre menos personas haya para repartirse el pastel, pues más grande nos toca la rebanada. Y eso es lo que está transgrediendo a nivel mundial y obviamente en México también esa cuestión. Profe, pero la economía de Estados Unidos, bueno, es de primer mundo, pero es una de las más endeudadas. Sí, La deuda de ellos asciende a 108.68% del PIB. Entre los demás países, o sea, están también endeudados igual que nosotros. claro, sí, sí, sí. De hecho, es ¿cómo podemos decir en su momento? A lo mejor es incongruente, sufren una ambivalencia, porque pueden ser potencias económicas mundiales, segunda, tercera, cuarta, pero obviamente también son de los países que más grande tienen su deuda externa. En determinado momento, pues se les facilita el dinero. ¿Por qué? Porque dicen, ok, pues eres de la segunda, tercera economía a nivel internacional, pues tienes con qué pagarme. Entonces, órale, está bien, te presto, pero qué eh, obviamente todo tiene consecuencias. Va a llegar el momento en que digan, ¿sabes qué? No puedo pagar. Entonces es ahí cuando va a haber un desplome. Obviamente en esos países pues va a haber un desplome porque ya no van a tener el nivel adquisitivo. ¿Qué es lo que pasa si lo vemos desde un punto de vista menor? Es cuando pues una familia en cierta situación, pues obviamente el jefe de la familia tiene un buen trabajo, la mamá también, a lo mejor los gastos no son muchos y a lo mejor en determinado momento se acrecentan de deudas. Ah, no, pues al cabo que sí puedo pagar. Y va creciendo la deuda, va creciendo la deuda que llega hasta un momento que ni el mismo salario, por más que sea bueno, puede pagar las deudas. A lo mejor deben hipotecas, a lo mejor deben, no sé, Liverpool, Opel, Electra, Fanza, tienen carro, colegios, gastos de alimentación, y llega un momento que ese globo, esa burbuja explota, porque es una burbuja. Muchas veces a lo mejor es lo que pasa con las tarjetas de crédito. Empiezan a liberar crédito los bancos en la tarjeta. Sí, empiezan con poquito, 10, 15, luego 20, 30, conforme la vayamos usando,
llega un momento que ni el mismo salario de las personas alcanza para pagar toda la deuda que tiene esa tarjeta, porque no es dinero que ganaban, no es dinero que ya existía, en este caso, palpable, sonante, es un crédito ficticio, es una burbuja, y así vive mucha gente, lamentablemente. Entonces, es lo que pasa con los países también. Siguen pidiendo crédito, perdón, para seguir subsistiendo, para seguir produciendo, para obviamente salvaguardar gastos y toda esa situación, y llega un momento que por alguna situación o X y Y, algún desfalco, algún desplome, alguien que robe, la caída a lo mejor de la banca, alguna cuestión financiera como la crisis inmobiliaria que hubo, y no se puede hacer frente a esa situación. Entonces, hay que volver a pedir. Entonces, es lo que pasa en las crisis realmente. Así es. El dinero está entre muy poquitos. Así es. Aquí estamos igual. Sí, 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 lamentablemente es lo que vivimos. Eh, sí, no sé si viste el comentario del mero jefe del Pentágono que dijo que si Biden no hacía algo iban a entrar en una Claro, crisis en cuestión de los inmigrantes que están pasando al otro lado cuando Biden en su campaña había dicho que él iba a apoyarlos. así es. Entonces Ahora dice que ahora no. ya entrar en una situación en la que, oye, espérate, se nos va a llenar de centroamericanos y de todas partes del mundo aquí, dice, y vamos, entonces sí la economía de nosotros va a colapsar, pues ¿de dónde le vamos a dar a tanta gente? Y de hecho Y estaban en México. sí, muchos estaban aquí que se están pasando por allá en Matamoros, Reynosa, Río Bravo, todos Sí, Laredo, todos estaban estacionados ahí esperando. sí. Y Sí, ahora porque se están Estados pasando. Unidos Estados Unidos o sea, no lo regresó. Estados Unidos le dijo, México, no los dejes pasar ahí, te los voy a aventar ahí en lo que arreglamos la situación. Y México dice, pues oye, pues ni siquiera son mexicanos, eran a lo mejor centroamericanos, la mayoría, ni siquiera eran mexicanos. Esa es la razón. Entonces, ¿por qué los tiene que tener México? Ahí la solución la debe dar Estados Unidos, no México. Así es. Dice que si esto sigue así, Estados Unidos va a entrar en recesión otra vez. Claro, sí, no, de por sí ya Ya trae anda. rezagada una crisis, sí, ya trae rezagado esa cuestión. Este, Barack Obama, pues le sucedió la crisis inmobiliaria, ya venía también ocasionada desde antes, desde los Bush, Clinton, Barack Obama, obviamente Trump no pudo hacer nada al respecto. Trump en determinada situación se dedicó a otras cuestiones, más de su propio ego, y Biden pues va por el mismo camino, lo que lleva, no ha optado medidas, realmente no ha hecho nada, no se ha visto nada, no ha puesto orden tampoco, y puede caer en una crisis muy grande Estados Unidos realmente. Así es. Entonces por ahí creo que le van a dar una jaladita al gobierno de México de orejas. De orejas. No, pues en determinado momento vamos a ver qué tanta reciprocidad es lo que se augura, lo que se dice, que México pues está en negociaciones tanto con China como con Rusia. Sabemos de antemano que a raíz de la crisis, China se alió con Rusia, son aliados comerciales y aliados bélicos y muchas otras cuestiones. Entonces, buscan aliarse con México en esa cuestión, formar una triple alianza por muchas cuestiones, por situación geográfica, porque obviamente le es residuable a esos países en determinado momento. La situación geográfica es por recursos, es muy viable, porque estamos pegados a Estados Unidos y obviamente lo que no quiere Estados Unidos que pase puede llegarle a suceder, que sus peores enemigos o sus principales competidores se alíen con México para que México le ayuden a sobresalir económicamente hablando. Vamos a ver qué pasa, esa es la proyección, vamos a ver qué sucede. Por eso China ha mandado vacunas a México, por eso Rusia ha mandado vacunas a México también, y se están apoyando, nos están apoyando en su momento para obtener beneficios propios también ellos. Hizo una promesa Biden en estos días, dijo que va a mandar vacunas a México y a Canadá para fortalecer las fronteras y que se pueda mejorar los cruces. Los va a abastecer de vacunas a México y a Canadá.
pues vamos a ver qué hace. Si A ver si es realmente cierto. hace, sí, exactamente, porque Putin ya mandó, sí mandó, otras se compraron, esa es la realidad. Y pues en China también apoyó en esa parte y también pues hay tratos en esa cuestión para hacer pues para abrir más frontera con esos países y que A exista ver, una relación más estrecha en relación a esos tres países específicamente. A Rusia y a China no le interesa otra cuestión. Ellos tienen ahí como punto de flexión a México directamente. así es. Así Ok, el asunto. chicos, mándeme, dime. Sí, adelante, Simón. Ah, no, pero todo bien. Ok, correcto. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo, no se nos corta, hay que cortarle porque obviamente somos pocos los que estamos conectados. Vamos a terminar la sesión. Nos vemos ahorita en un ratito más, en la segunda sesión, en cuestión de lo del seminario. Y pues muchas gracias por su atención, gracias por estar al tanto de las sesiones. Nos vemos en unos minutos, chicos. Ponte, profe. No. Ok, profe, Ok, gracias. muchas gracias a ustedes.